Hola Federico, buenas tardes. Hola Federico, ¿me escuchas? Aló, ¿me escuchas Federico? Aquí. Vamos ahí a la expectativa a ver qué sucede, porque todo No, está... pues es que está así por todos lados, Sí, eso es en todos los niveles. lastimosamente. Así es, Ujú. jardín, Sí, sí, colegio, sí, es universidad. verdad. En todos los niveles está la preocupación en eso, en la sostenibilidad y en que los papás y los estudiantes no, digamos, puede ser por desconocimiento de la modalidad, pero puede ser también porque la oferta educativa no esté pertinente, pues están optando por aplazar o esperar o no pagar la pensión o el semestre. Entonces es complicado. No sabemos esto en qué vaya a parar hasta y en qué nos vaya a afectar a todos, ¿no? Ay, sí. Yo, por ejemplo, me adapto. Sí, te escuchamos. Yo, por ejemplo, me adapto en una semana y en la otra ya todo cambió. Entonces, como muy adaptada no estoy, porque todas las semanas cambian algo, además porque la educación preescolar es un poco más complejo, la modalidad virtual y bueno, todas estas cosas, y Mm, está cambiando constantemente, o sea, no hay como esto vamos a seguir y esta metodología vamos a utilizar, no, cada semana vamos renovando, entonces como acá acostumbrada, no, cada semana con más trabajo, pero bueno. Sí. así es, así es. Bueno, entonces como mi tarea es no quitarles más tiempo del poco que tienen y que aprovechemos este bloque para que ustedes puedan sentarse a trabajar en el proyecto, pues quiero comentarles que hoy les hice la lectura, ya ustedes venían viendo que les hice la lectura del documento, de los avances y que allí en el documento les planteé algunas observaciones. Pero antes de empezar, quiero recordarles que estamos en un ejercicio de coevaluación y ya recibí la de Federico, la de Alejandra, me falta la de Humberto. ¿Estás ahí, La envío Humberto? ahorita, profe. Sí, sí, sí. Listo, perfecto. Sí, porque como les recordé, como les comenté, pues la idea es que yo recojo la información y envío a cada uno lo que corresponde a las observaciones de sus compañeros. Entonces, pues vamos a hacer ese ejercicio pues, de compartirlo en la medida en que ya Humberto, ya teniéndolo Humberto, pues pueda enviárselos. ¿Qué percepción tengo del ejercicio, del avance? Voy a ser honesta con ustedes, ¿sí? Y yo espero que valoren esa honestidad. Y es que veo el documento un poco desordenado. Profe, te escucho entrecortado, ¿soy solo yo? No, yo también. Ay, Se, ay, ay. se escucha cortado. Ah, entonces sí es la profe, es como la conexión a internet de ¿Seré la yo? profe. ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Siguen escuchándome Creo que no nos entrecortado? escucha. Aló, yo los escucho bien. ¿Ustedes no me escuchan? Aló. Pero entrecortado. Velozmente. Aló, ¿me escuchan? Aló, ¿me escuchan? Ahí se te escucha, Sí, profe. Lorita, sí, ¿sí? ahí ¿Ya se me escuchan escucha mejor? mejor. Sí, ahí se te escucha. No, ¿Ahí? ¿Sí? no creo que sea un tema del micrófono, sino como de la conexión a internet, profe. ¿Viste? Ahí volvió.
Sí, volvió a estar intermitente. Ya Bueno, no. regálenme un segundo y voy a intentar otra conexión y ya regreso. Ya está bien, creo. Es que sí, es que mejora y luego, no, o sea, no hay Listo. como un hilo. Sí, Listo, entonces mejor intenta la otra regálenme opción. un minutito y ya regreso, voy a traerlo. Mañana estaba así también, Alejandra, con Uy, no, intermitencia. está terrible el internet. Mm. Es que los sábados es complejo, ¿no? O sea, mucha gente Mm. utiliza, No, porque pues además, en la semana hay como más espacio de programación, en cambio un sábado digamos que se satura más. No sé, esa es mi idea de lo internístico, pero no sé. y más que acá en Fusagasugá ha estado lloviendo, entonces creo que todo eso también afecta a las redes. Sí, Sí. claro. Ahí yo vi, bueno, vamos comentando mientras tanto, unas correcciones que la profe hizo en un pedazo que decía que se repitió en el planteamiento o algo, o sea, un texto así con la pregunta de investigación, yo ya lo quité, que se repetía en el Aló, contexto aló, ¿me escuchan? social. ¿Ya me escuchan? Sí, mejor, sí, profe, ¿Mejoró? mejor. Bueno, estaba la conexión de aire y ya pasé a cableada. Bueno, entonces yo les estaba comentando que con la lectura del documento iba a ser totalmente honesta y les iba a plantear mis observaciones. Y la primera percepción que me llevé a leer el documento es que lo vi como desordenado. No sé si de pronto no había alcanzado a terminar de trabajarles todos, de pronto no habían alcanzado a hacerle una revisión como juiciosa al documento, pero encontré varias cosas que se repiten, varias ideas que están aquí y allá, algunos fragmentos de textos, del texto que aún no están como muy bien redactados y que les falta mayor claridad, ¿sí? También tendrá que ver de pronto porque el uno le trabaje alguna cosa y luego el otro y luego el otro y de pronto probablemente no se armonice, ¿sí? Es un poco recomendarles que hacia los momentos en que yo voy a hacer la revisión, que ustedes saben que es antecitos de nuestro encuentro, pues tratar de hacer esa revisión como para que yo me pueda fijar en las cosas más de fondo y no necesariamente solo en las de forma, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, quiero que miremos ya en el documento, ya les estoy compartiendo pantalla, pues las observaciones particulares que les planteé. Incluyeron el contexto sociodemográfico. Voy a ampliar acá para que la podamos ver mejor. Incluyeron el contexto sociodemográfico y allí les planteé un comentario. Ah, no, esto es de abril 18. Voy a quitar el comentario que ya resolvieron. Vi que incluyeron ya la descripción de la universidad y que incluyeron la descripción de la categoría que van a trabajar o la condición que es el autismo. Y les trasladé este párrafo, un párrafo que tenían arriba hacia este lugar, porque en el orden lógico argumentativo de las ideas hablaban arriba de autismo, lo soltaban, hablaban de la universidad y volvían y lo cogían acá, un poco como para que sea más ordenado y más fluido el texto, el planteamiento del contexto. Y bueno, digamos que así, pues la contextualización puede ser pertinente y podemos tenerla así como está. Luego ya me fui al problema y en el problema tenemos varios problemas. En el problema siempre es complicado formular el problema porque es lo que nos va a definir y lo que nos va a dar el carácter de la investigación, ¿cierto? Siempre tiene muchos elementos que a uno como investigador le requiere y le demanda como incluir y saber encajar, saber comprender y poderlo hilar en un texto coherente. Pero el problema es problema porque hay un problema que resolver, ¿sí? Entonces, en este juego de palabras, lo que quiero decirles es que ya tienen un planteamiento que yo les sugiero refuercen, ¿sí? Terminen de reforzar, terminen de completar. Ya tienen un abordaje. En el problema que han desarrollado hasta el momento, han formulado, perdón, han formulado digamos, las grandes características o las grandes problemáticas que enfrenta la universidad con los procesos de inclusión, ¿sí? A rasgos generales, que así es como se debe plantear.
Ya después se enfatizará en el marco teórico, en el marco referencial. Y luego hablan del autismo, ¿sí? Alcanzan a exponer allí qué ocurre con el sujeto autista en la universidad. Ahora, mi recomendación es que profundicemos ese problema en torno a estas 4 ideas que yo les puse aquí en el comentario. Ya tenemos la primera. Considero que hay que reforzar la segunda y crear y reforzar también la tercera y la cuarta. Entonces, la primera es, ¿cuáles son los problemas generales de la inclusión educativa en la universidad? Que ahí ya los van tejiendo. La segunda, ¿cuál es el problema particular o los problemas particulares que enfrenta el estudiante en condición de autismo en la universidad? Ya ahí tienen algunas ideas. Yo lo que les sugiero es que las profundicen más, ¿sí? Y ustedes arriba cuentan la experiencia de que ha tenido la universidad con la inclusión de ese estudiante. Cuentan que tiene la universidad un programa, que tiene la universidad un avance, que ha hecho unas estrategias por atender a ese estudiante, ¿cierto? Pero ¿cuál sería el problema allí? ¿Sí? Que en una tercera línea, les sugiero allí, que aborden qué ha faltado en ese abordaje que ha hecho la universidad o qué necesita la universidad para que este proyecto que ustedes le van a formular, le van a plantear, se haga necesario. Si no descubrimos eso, el problema no se vuelve pertinente para el contexto inmediato que es la universidad. Entonces, mi sugerencia es que ya esa contextualización que hicieron arriba de saber qué ha hecho la universidad con este tipo de estudiantes o con los programas de inclusión y demás, la pongan en problematización, ¿sí? La analicen para que le encuentren esa falla, ese problema, eso que no ha tenido o eso a lo que no ha alcanzado a lograr esa política en la universidad de inclusión y particularmente aterrizada en la condición autista, para que ustedes digan, ese es el problema, esto es lo que ha pasado, lo que ha faltado, lo que ha fallado, lo que no se ha dado, y por eso es que este proyecto es necesario. Y eso es un descubrimiento de ustedes como investigadores, ¿cierto? Y además vamos a agregar una cuarta línea de problematización que tiene que ver, bueno, todo aquí está muy bien, pero ¿por qué una mediación con uso de tecnologías de la información y la comunicación sería una alternativa viable, pertinente, necesaria para abordar ese problema? ¿Por qué? ¿Por qué no otra? ¿Sí? ¿Por qué no una alternativa, una estrategia desde lo presencial, sino por qué usando las posibilidades de las tecnologías vendría bien para abordar ese problema de la universidad, ese problema de los estudiantes y ese tema de la inclusión educativa de estudiantes en condición de autismo? ¿Sí me hago entender? Entonces hay que reforzar lo que ya está problematizando más allá. O sea, hagamos de cuenta, no sé si yo se los he dicho, pero tal vez sí, hagamos de cuenta que estamos vendiendo este proyecto a la universidad, que la Universidad de Cundinamarca nos va a pagar una suma cuantiosa por hacer ese proyecto en la Universidad de Inclusión con estos estudiantes, porque ellos consideran que van a seguir admitiendo estudiantes en todo tipo de condición y que van a caracterizarse por una universidad que desarrolle procesos educativos con estudiantes en condición de autismo, por decir algo, que ese va a ser un plus que va a desarrollar. Los contratan a ustedes como asesores, como investigadores para que les presenten y les desarrollen una propuesta. Hay que desarrollar este problema como si estuviéramos vendiéndole esa propuesta a la universidad, ¿sí? ¿Por qué la universidad nos compraría esta propuesta, nos pagaría para desarrollar esta herramienta de mediación con tecnologías para atender estudiantes en esta condición? ¿Sí? Profe, perdón, le interrumpo. Es que acá la universidad, de hecho, dentro de una de las políticas que tienen en el plan de desarrollo, es que quieren ser una entidad líder en políticas de inclusión en educación superior a nivel del departamento de Cundinamarca. Perfecto. Y se Ahí hay un elemento interesante que les puede servir para justificar. y se lanzaron las políticas, pero no se ha hecho nada más o sea, no se ha implementado absolutamente nada. Perfecto. Es lo que hay acá. O sea, no hay nada implementado. Entonces, eso que es un conocimiento que tú ya tienes del contexto, arriba se expone, en el contexto se expone qué se ha planteado, ¿cierto? La universidad que ha considerado.
acá en esta problematización en donde ustedes como investigadores dicen eso que tú estás diciendo. Resulta que la política se ha quedado en política, eso no ha llegado a la aula de clase, eso no se ha materializado, definitivamente la universidad no se ha posicionado como lo quería, ¿sí? Entonces lo que pretendemos con esta propuesta, con esta investigación es responder a esa necesidad que tiene la universidad de aterrizar y desarrollar y materializar esas políticas que están allá, y esas visiones que tiene la universidad. Ayudarla a eso. ¿Con qué? Con el desarrollo de un planteamiento de este proyecto que prevé unas mediaciones pedagógicas con tecnologías. Y entonces, eso es que ha faltado, que necesita la universidad. Mira, ya hay unos argumentos, y hay unos argumentos viables porque tú lo dices con conocimiento de causa, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer ahí es analizar, estudiar esa política. O sea, cojan todos esos documentos institucionales que han desarrollado la universidad, léanselos los tres, porque esto atraviesa una decisión de los tres como grupo, y descubran ahí eso, y con la visión de la realidad que tú tienes, tú les puedes comentar qué se ha hecho, qué no se ha hecho, hasta dónde ha llegado, qué ha involucrado, qué de todo esto no, ¿cierto? Y eso lo deben incluir acá en esta visión del problema. Y lo que les digo adicional, ¿por qué las mediaciones con tecnología son una estrategia pertinente? ¿Cómo llegamos a decir por qué? Pues problematicemos esto que tendría que ver con la condición. Ya ustedes tienen una caracterización más adelante de la condición de autismo. Por ahora pueden decir, bueno, ¿y por qué esta estrategia con TIC funcionaría para estudiante con condición de autismo? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué problema puede atender? ¿Qué cosa puede lograr? Y acá les quiero compartir una presentación rápidamente que tengo. Permítanme. Acá. En los que quiero agregar o dar unos elementos adicionales para que podamos comprender hacia dónde reforzar ese problema, ¿sí? Y acá en pantalla les muestro una cita, una extensa cita de Cole. Lo cita, digamos que lo referencia Cole, pero el texto es de Kuban, y dice, los hechos son claros, estamos hablando de qué ha pasado con el uso de las tecnologías en el país para el educativo, ¿cierto? Tras 2 décadas de introducción de los ordenadores personales en la nación, cada vez más y más escuelas conectadas, billones de dólares invertidos, algo más de de cada 10 profesores utilizan habitualmente, o sea, varias veces por semana, los ordenadores en las aulas, ¿sí? Eso tiene que ver con la problematización. Es decir, los computadores aún, a pesar de todos estos movimientos y programas por usar las tecnologías en educación, aún los computadores se usan poco por los docentes en el aula. Dice 3 o 4 son usuarios ocasionales, o sea, 3 o 4 profesores los utilizan una vez al mes aproximadamente. Y el resto, que son 4 o 5 de cada 10, estamos hablando de una proporción de 10, no los utilizan nunca para enseñar, ¿sí? Cuando se analiza este tipo de uso, resulta que esas potentes tecnologías acaban siendo frecuentemente utilizadas como procesadores de texto, como aplicaciones de bajo nivel, que refuerzan las prácticas educativas existentes en lugar de transformarlas. Entonces, la apuesta con el uso de las tecnologías en educación, ya para irnos propiamente a lo disciplinar de la línea de investigación que ustedes escogieron, es que la tecnología no se sume al proceso como un ingrediente más, como un agregado de la didáctica del proceso formativo, como una metodología adicional que sencillamente se pone allí como un medio, sino que la visión que tenemos que tener como docentes y como investigadores es que la tecnología nos permita transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esa debe ser la apuesta, esa debe ser la bandera, ¿sí? Porque si no es así y si se suma como un valor agregado, si no se toma desde la centralidad de lo pedagógico, como lo veíamos antes en nuestro curso, pues sencillamente son aparatos, son tecnologías, es software, es hardware, que no demuestra ningún resultado y no genera ningún impacto a nivel educativo. Con la investigación, desde el uso de las tecnologías, somos investigadores que propenden por cambios sociales o transformaciones sociales, o sea, somos agentes de cambio social de nuestras realidades sociales, ¿sí? Por ende, cuando estamos planteando proyectos como este, de usar las tecnologías en educación, debemos pensar ese trasfondo, digamos, amplio, que rodea el uso de la tecnología. No solo usarla porque sí, porque es una moda, como les quiero mostrar acá en esta otra cita. Barbera Ibadia nos dice que hay una moda virtualizadora.
¿sí? Entonces, que desde la virtualidad está en boga usar Teams, entonces usemos Teams. Está en boga usar Zoom, entonces vámonos con Zoom. Está de moda crear aulas virtuales, entonces todos tienen aulas virtuales, ¿sí? Y que realmente el uso de las tecnologías trasciende y genera un gran impacto es cuando no se usan las tecnologías para hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, sencillamente no solo usarlas porque nos permite encontrarnos o porque nos permite vernos sin necesidad de desplazarnos físicamente, ¿cierto? O con mayor rapidez o comodidad o más eficacia, sino para hacer cosas diferentes. Como con la tecnología podemos revertir los procesos educativos, repensarlos, transformarlos, convertirlos en otras cosas, porque la manera en que convirtamos los procesos educativos en otras cosas, asimismo los resultados pues van a ser diferentes, ¿sí? Poner en marcha procesos de enseñanza que no sería posible hacer si no incluimos las tecnologías. ¿Cómo podemos poner en marcha procesos de aprendizaje para los estudiantes en condición de autismo que no sería posible si no usamos las tecnologías? ¿Sí? Y ahí está el plus y el valor agregado del que yo les he venido hablando y les he venido insistiendo, que debemos ir descubriendo con el ejercicio, ¿sí? Que no sería posible lograr en los estudiantes en condición de autismo si no usáramos las TIC. ¿Qué nos permite lograr en ese estudiante en términos de su aprendizaje, ¿cierto? Que si no usamos y no vinculamos tecnologías, sencillamente no es posible desarrollarlo, ¿sí? Esa es la gran pregunta que los invito a que fortalezcamos dentro del ejercicio. Y esa es una pregunta que uno va descubriendo y va teniendo respuestas como investigador en la medida en que el proceso va avanzando en el proceso, en este camino que ustedes han venido avanzando. Entonces, la reflexión es, ¿qué problema necesitamos a resolver? ¿Cierto? Ya lo estamos allí, poco a poco nos estamos acercando a encontrarlo, nos estamos acercando a encontrarlo. ¿A través de qué herramientas TIC? Eso va a salir después, después de revisar y de analizar este marco teórico que ustedes ya están desarrollando, pues probablemente eso nos va a dar luces para seleccionar qué tipo de mediaciones con TIC vamos a vincular. ¿Qué aprendizajes va a permitir lograr la herramienta? O sea, ¿qué va a cambiar en el estudiante? ¿Qué va a permitir en ese estudiante? ¿Qué va a permitir en el docente, en la institución? ¿Qué va a permitir en el aula? ¿Qué va a posibilitar en el ejercicio? El desarrollo de esa mediación con tecnologías, ¿sí? Y ya luego eso nos ayudará a tener luces para resolver preguntas como qué tipo de actividades con esas mediaciones podríamos desarrollar, o sea, el docente cómo podría utilizar esas o implementar o desarrollar esas mediaciones que estamos planteando con tecnologías en su aula de clase y esto qué impactos también podría tener a mayor escala. Entonces, ese es el reto en el que estamos y yo por eso acá, volviendo al ejercicio del documento, les planteo ahí, digamos, esa observación de inicio para que sea algo que ustedes como grupo, digamos, conversen y vayan allí materializando en el escrito. A veces uno la tiene clara como en su cabeza o en su entendimiento, pero a veces es un poco lo complicado, a veces eso redactarlo y eso volverlo texto y pues esa es la idea del camino que les sugiero, ¿sí? Y hay unas observaciones menores respecto a expresiones que yo ya les había en la revisión anterior sugerido, transformemos en nuestro ejercicio, ¿sí? No podemos desarrollar prácticas inclusivas o formular unas mediaciones pedagógicas inclusivas si en nuestro lenguaje aún está permanente la exclusión, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de que ellos son los otros, que es un diagnóstico, que tienen una patología, que son discapacitados, aún es un lenguaje que no nos va a permitir avanzar como a otras comprensiones, ¿sí? Entonces, la invitación es a que sigamos revisándola, ahí les subrayé algunos términos, ya de pronto cambiaron algunos, y para que lo que sigan escribiéndolo y redactándolo en ese mismo tono del lenguaje, ¿sí? Que ustedes saben que el lenguaje es performativo. Él nos ayuda a cambiar la realidad o a seguir como en la misma comprensión de la realidad que tenemos, ¿sí? Profe, pero ahí, bueno, en cuanto a lo del diagnóstico, o sea, sí es muy clínico y todo, pero pues digamos, o por ejemplo en mi profesión, nosotros digamos con un niño que tenga alguna necesidad educativa especial, es necesario tener ese diagnóstico para identificar la estrategia. Entonces,
pues no sé si el término no te incomoda un poco, pero pues no sé No, no pues es no que el sé, término me dice, incomode, es que en la literatura educativa de inclusión y de necesidades educativas espaciales esto no encaja. Estamos hablando de dos posturas diferentes, entonces tendrían ustedes una incoherencia teórica y eso es lo que no quiero que refleje su proyecto. ¿Sí me entiendes? ok, ¿Sí? sí. Yo como tal no tengo ningún problema con el concepto. Yo sé que los diagnósticos médicos son necesarios, pero es que resulta que aquí no estamos en un proyecto ni médico, ni clínico, ni terapéutico. Entonces el diagnóstico, realmente ponerlo en un problema, el diagnóstico, la palabra diagnóstico es casi que irrelevante, ¿sí? Y es casi que Ok. ambiguo, ¿sí? Entonces, prácticamente que ustedes digan, tanto cognitiva como económicamente puede acceder a una educación superior y cuando esta persona no es diagnosticada, sino se encuentra en condición o presenta necesidades educativas especiales, ¿sí? A ti no te diagnostican con necesidades educativas especiales, a ti te diagnostican con una patología y luego en el medio educativo eso se entiende como unas necesidades educativas especiales, ¿sí me entiendes? Entonces, son dos formas, estamos en esta educativa, entonces seguimos por esa línea, ¿sí? Es eso. Bueno. Listo, profe, gracias por aclararme. No te preocupes, para eso estamos. Y para eso son estos encuentros, para que podamos ponernos de acuerdo y entender un poco la perspectiva, que a veces cuando uno pone un comentario escrito, como que no es lo mismo que uno pueda conversarlo, hablarlo y preguntarlo. ¿Sí? Eso es necesario. Bueno, yo también les decía que, por ejemplo, ustedes fundamentaron la distinción entre, ay, espera que se me fue de acá, la distinción entre integración e inclusión. Entonces, hablan que Birch dice que es integración, pues nos falta decir qué es la inclusión con un concepto muy sencillo, o sea, muy pertinente, pero muy sucinto que podamos poner aquí en comparación para que el lector entienda. Ya ustedes dicen qué es, pues desde qué autor lo fundamentaron. ¿Sí? Eso es como lo que hay que completar, desde dónde. Ya después en el marco teórico van a ampliar, van a explicar, van a diferenciar. Pero por lo pronto, sí lo que les sugiero es que aquí, en esa descripción del problema, sí puedan tener muy claro, porque ustedes lo ponen como un problema. Entonces, si lo ponen como un problema, susténtelo desde qué autores es así. ¿Sí? Profe, es que ahí más adelantico, en el mismo párrafo, el mismo autor hace la diferenciación. Si tú te más adelantico dice, la inclusión es una aproximación estratégica diseñada para facilitar el aprendizaje. Sí, pero ¿desde qué autor? Del mismo. Ah, entonces ustedes deben poner, si es una cita textual, poner aquí la ¿Volvemos al página. final? Claro. Ok. Para que se entienda que toda esa idea es de ese mismo autor. Listo. ¿Sí? Listo. Como para saber si es textual. Si es parafraseada, entonces aquí hay que decir que Birch es el que habla de la diferenciación y que dice que la integración es esto y la exclusión es esto, ¿sí? Pero hacer claro que Birch es el que habla de las dos cosas. Ahora, yo opinaría que es una cita Muy vieja. no muy actual, sí. Entonces, no sé si puedan ir revisando si hay algún concepto diferenciador un poco más reciente, ¿sí? Listo. Bueno, eso como por la vigencia de la teoría. Estos tres párrafos de alguna forma vienen descritos aquí arriba, entonces yo les sugiero que lo revisen para que no repitan tanta idea, para que las ideas queden concisas y sean pertinentes, un poco aquí como para que ya con tiempito ustedes lo miren, revisen la redacción, ahí les sugiero también eso en algunos casos, yo lo leo como desde afuera, sí, como una lectora externa, me pongo en esa lectura como si estuviera ajena al proyecto y digo, no, yo si fuera una lectora externa no entendería lo que ellos quieren decir acá, sí, por eso les hago ese comentario, sabiendo que estoy vinculada y estoy desde adentro, pero como en ese ejercicio para leerlo. Bueno, con la justificación, yo no, la verdad no le hice ninguna revisión, creo que ustedes la dejaron ahí quieta, habíamos dicho que la dejáramos ahí y pues no les voy a hacer ninguna observación. Con respecto a la pregunta, está repetida arriba, está aquí otra vez, entonces para que lo organicen ahí el texto. Y Sí, con yo los quité la objetivos, parte de arriba que se repetía en el vale. contexto. Ya, eso lo corté. Es que la pregunta también está arriba. Esta pregunta está Sí, ya, puesta dos veces. ya la quité porque también había un párrafo que se repetía en el contexto Sí, también, sociodemográfico. Entonces ya también. lo quité. Ujú. Pero en ese Sí. planteamiento del problema, no es necesario terminarlo con esa pregunta, porque es que creo que yo dejé la pregunta allá arriba al final del planteamiento del problema. Sí, claro, aquí no debería estar porque la pregunta tiene que estar es arriba junto con el problema.
Ujú. Aquí estamos hablando de la justificación, entonces ya pasamos y a los objetivos. Entonces yo creería que, pues déjela cerca al problema, que es de donde Vale. pertenece, ¿sí? Bueno, los objetivos. Los objetivos yo creo que, bueno, ustedes saben que los objetivos responden a la pregunta problema, ¿no es cierto? Y yo estuve revisando, bueno, ya quitaron, había dos objetivos. Había un objetivo que no era tan general y era más específico y creo que lo pasaron Lo acá. puse a pasar, ajá. Perfecto. Entonces puede ser esta el planteamiento de del objetivo, ¿sí? Si nos vamos a si nos vamos a fijar o nos vamos a centrar en contenido curricular. ¿Sí me hago entender? Entonces, si vamos a escoger un programa de la universidad, un curso, y en ese curso vamos a seleccionar unos objetivos de aprendizaje, ¿sí? Y sobre eso vamos a trabajar para presentar una mediación con TIC que responda a esos contenidos curriculares, a esos objetivos, a esos planteamientos de un curso, pues sí el objetivo sirve. Profe, lo que pasa es que, y pues uniendo el tema con currículo que estamos viendo, nosotros tenemos que generar un currículo al final del curso, al final de este semestre, y lo Sí. vamos a hacer en el grupo del proyecto de investigación. Entonces, Ajá. sí estaría muy bueno, pues a partir de ese currículo, bueno, no sé qué piensan mis compañeros, pero a partir de ese currículo, para elaborarlo de una vez hacia esta investigación, y pues que ese sea el objetivo general. Entonces yo creo que sí, pero yo creo que ese es un objetivo, si es como me lo estás contando o nos lo estás proponiendo, ese es un objetivo más específico que general, ¿sí? Y yo les escribí aquí que estos objetivos específicos son los que nos permiten obviamente cumplir ese objetivo general y es lo que nos posibilita responder a la pregunta problemática, ¿sí? Entonces, si la pregunta es ¿qué mediaciones pedagógicas contigo podemos incorporar a los contenidos curriculares para flexibilizar y favorecer la inclusión? Yo les sugeriría que tengamos ahí quietos los objetivos, los tengamos ahí quietos mientras terminamos de hacer la revisión teórica. Que muy probablemente cuando la hagamos van a emerger otros conceptos y de pronto esos otros conceptos van a permear ese objetivo, nos van a dar más luces, ¿sí? Entonces, puede quedar así, yo les sugiero que lo dejemos así como está. Un objetivo específico es orientar y sensibilizar las universidades, sí, no será el general. Es como una de las cosas pretendidas que nos van a permitir, ¿sí? Y elaborar o desarrollar, o bueno, como lo queramos poner, la herramienta tecnológica que nos lo permita, sí. Piensen, dejando el general así, pensemos qué otros objetivos específicos tendríamos que lograr para poder llegar a esta meta grande, ¿sí? Que yo les decía ahí, qué cosas nos ayudan a diseñar la herramienta o qué pasos pequeños, objetivos pequeños nos permitirían diseñar esa herramienta. ¿Mm? Entonces, tengámoslo ahí como para tenerlo en el radar, que probablemente cuando hagamos la revisión lo vamos a terminar de pulir. ¿Mm? Y les quería preguntar, entonces, sí tenemos que atender por lo pronto un poco a la revisión del problema para tener clara la idea. Dejando los objetivos así y dejando la justificación así mientras vamos a la revisión teórica, quería preguntarles cómo les ha ido con lo teórico, cómo han avanzado ahí. Creo que cuando yo entré esta mañana no habían cosas que ya están. Creo que las puso Federico. Había algo que por aquí yo no había visto por ejemplo, este no lo había visto. Creo que este apartado no estaba. ¿Sí? Ahorita, hace un Sí, momento. Sí, yo lo abrí, no lo vi. sí, Yo sí, eso está revisé, de noche, creo. bueno, tal vez no me había abierto bien el documento, algo pasó, pero no vi el gráfico, no había cargado por lo visto. Ah, ok. Entonces, quiero que me cuenten rápidamente cómo les ha ido con esa revisión, cómo va cada uno con su revisión de conceptos y Pues que se distribuyeron. al momento de distribuírnoslos, pues lo primero que hicimos fue como sacarlos
los conceptos que son más competentes dentro del trabajo, ¿no? Que son los Ajá. que nos van a como permitir entender también el texto. Entonces, pues escogimos conceptos como diversidad, cogimos conceptos como pedagogía, conceptos como tecnología, conceptos como inclusión, esos conceptos que nos van a permitir como entender el documento y lo dirigimos a partir de lo que se iba a hacer. Ujú. Ok, perfecto. ¿Y cómo han avanzado en eso? ¿Ya empezaron a leer los textos? ¿Ya empezaron a sacar la información? Sí, ahí a partir de la revisión que hicimos, ahí plasmamos como las ideas más principales en cuanto a eso. No sé si de pronto profundicemos más. Sí, sí, definitivamente hay que continuar. Entonces, miren, Ujú. estamos de fechas así. Nosotros nos volvemos a ver el 23, si no estoy mal, voy a revisar acá, el mayo 23. Eso quiere decir 3 semanas. De aquí a allá ya tiene que estar nuestro anteproyecto casi que listo. ¿Qué quiere decir nuestro anteproyecto listo? La descripción del problema terminada, la pregunta problemática ya revisada, los objetivos acordes con eso que ustedes hayan definido allí, la justificación también, tal vez ya en la línea que va quedando, ya está siendo como muy aterrizada, ¿sí? Y la revisión de conceptos, ¿sí? Para que ya tengamos nuestro Ujú. anteproyecto listo y durante el otro semestre nos podamos dedicar al desarrollo de la herramienta, a lo metodológico, a la aplicación si vamos a alcanzar o hasta donde lo vayamos hasta Profe, donde le vayamos a dar alcance, ¿sí? y en esa parte de conceptos, profundizar un poco en cuanto a más teorías por parte de los autores o aterrizarlo más hacia el documento. Hacia la Eh, última. bueno, entonces ahora ya ustedes han empezado a revisar los documentos, ¿cierto? Yo veo que Sí. ya aquí tienen habíamos definido en las revisiones anteriores unas categorías, ¿cierto? Como unos capítulos que va a tener ese marco referencial, ¿cierto? Entonces habíamos hablado que uno era la descripción de la condición, ¿cierto? Sí. Sí. Otra era el estado del arte que se ha hecho por la inclusión en los estudiantes Sí. universitarios y en particular del espectro autista, que creo que Sí. ahí pues nos falta, pues aquí no veo Sí. el avance, entonces tendríamos Sí, que es trabajarle fuerte complejo. a eso. Yo lo incluyo, o sea, lo termino y lo termino, lo incluyo ya mañana, profe. Listo. El tercero, ya como la parte educativa, la educación como un derecho, la inclusión, la mediación pedagógica, la flexibilización curricular, ¿sí? Ahí tiene ya un avance, pero pues obviamente es necesario continuar profundizando. Y uso de tecnologías en educación para la inclusión. También tienen ahí un avance que es necesario puntualizar. Entonces, ¿qué hay que coger? Hay que tomar el título de cada categoría y hay que plantear ya ustedes fueron como al concepto como tal, ahora vamos a hacer como la redacción, la revisión desde un autor, del otro autor, que dice acá, que dicen allá, esto se puede entender de esta forma, para este proyecto nos puede servir entenderlo así, comprenderlo así, tiene tales partes, o sea, disgregar y ya ampliar la mirada y desarrollar como tal el marco referencial de su proyecto, ¿sí? Entonces, esos 4 son como los capítulos que hemos escogido que tenga el marco referencial, ¿cierto? Los grandes temas. Entonces, ahora hay que seguir, digamos, fundamentándolo, ampliándolo, contrastándolo con otros autores y con sus comprensiones también particulares como investigadores, ¿cierto? Cuando uno plantea un marco referencial, uno dice, esto ha sido así, esto ha sido así, esto ha sido así, y en este proyecto planteamos que debe ser así, que debe ser así, que lo vamos a tomar aquí y allá. ¿Sí me hago entender? Como para grandes Sí. rasgos. Entonces, esa es la tarea que tienen ahora, centrarse en eso y en la revisión de los elementos del problema que ahorita conversamos para la próxima entrega y la próxima revisión que es luego de estas 3 semanas, ¿sí? Profe, esa es la última, ¿cierto? Esa es la Sí, última revisión, porque el resto ya es la socialización. así es. Entonces yo la reviso, les comparto mis observaciones y la idea es que puedan tener unos días para que ajusten y estén preparados para la socialización de apuestas con base en mis observaciones. Profe, ¿y dentro de 15 días no nos podríamos reunir? O sea, como extracurricular. Pues como para que Sí, mires los avances y si hay que, como, no sé, como, no sé, empatar algo o corregir algo, pues que
Que Sí, es tengamos una posible. semanita más de tiempo, pues, Es para... posible, pero entonces ustedes lo que van a hacer es que se ponen de acuerdo y me confirman, ¿sí? Me recuerdan. Listo. Entonces me dicen, nos encontramos en un ratico, lo vemos nuevamente, conversamos y vemos qué quedaría como por profundizar en esa semanita que tenemos para terminar. ¿Les parece? A mí me parece, estoy de acuerdo. Sí, Listo, profe. listo. Entonces, yo lo que les sugiero es que sigan muy en el trabajo en equipo, ¿sí? Sigan leyéndose lo que van avanzando, revisen lo que el otro compañero pone, para que no hayan esas repeticiones de que encontré una cosa arriba, encontré otra cosa abajo y se me repitió y entonces se ve como el documento desordenado y demás, y para que se pongan de acuerdo en lo estratégico del proyecto. Por ejemplo, para formular, para formular los ajustes al problema, no es que uno le meta mano al documento, como se dice vulgarmente, y luego el otro poquito. No, pónganse de acuerdo en cómo van a abordar esas 4 líneas para el problema que yo les sugiero ahí. ¿Sí? Yo sí les sugiero que lo conversen, que lo aborden como grupo para que no se vea como una decisión de alguno y que de pronto el otro puede aportar algo que no ha hecho, por ejemplo. ¿Sí? Ujú. Eso, yo... Acá, sí. Sí, les sugiero que sigan vinculando pues bibliografía así reciente. Yo habíamos dicho, permítanme subo acá a la primera parte donde están las responsabilidades. Entonces aquí está. Ujú. Perfecto. Entonces acá, por ejemplo, en la primera, pero es que aquí no está por subtítulos. Bueno, no importa. En el de educación como un derecho, autonomía, mediación pedagógica, pues habrá que trabajar, Alejandra, los textos, por ejemplo, que abordan ustedes en currículo. O sea, para eso ustedes ven los cursos, para poder integrar una cosa con la otra, ¿cierto? Ustedes me estaban diciendo acá que están pensando en desarrollar ese diseño curricular con el profesor en torno a esto. Me parece excelente porque eso nos facilita y nos ayuda a avanzar en el proyecto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos aquí de flexibilización, traigan aquí esos, y de comprensión de eso, de currículo, pues traigan acá los textos. Cuando hablan de mediación pedagógica, no sé si Alejandro ya lo has abordado, hay que traer a Vygotsky, indispensablemente hay que traer las comprensiones de Vygotsky de mediación pedagógica, las comprensiones de andamiaje que tú ya de pronto has reconocido, de andamiaje, de acompañamiento, ¿sí? Eso todo hay que traer, digamos que eso hay que traerlo acá al desarrollo. La educación como derecho ya acá en el texto, en el mismo proyecto hay unos textos de política, ¿no es cierto? Y de los que yo les sugerí de inclusión y necesidades educativas especiales, también pues que hablan de la educación como un derecho, ¿sí? Y de inclusión educativa. ¿Qué más tenemos acá? Con respecto al espectro autista, pues es importante, Federico, que ampliemos, ya tenías un reconocimiento según, digamos, el criterio de DSM. Ampliemos la perspectiva y miremos qué otros autores han trabajado, qué otros textos, qué otras posturas hay para comprender el fenómeno y la condición de este tipo de estudiantes. Y con respecto a la parte de Humberto, que es, si no estoy mala, que tiene que ver con las tecnologías, pues importante que revise los textos que yo les sugerí, ¿cierto? Hay unos textos y creo que hay otros. Entonces aquí lo que hay que hacer es empezar a leer fuertemente estos textos que ustedes tienen acá, ¿sí? Hacer las fichas, sacar los conceptos, por ejemplo, yo acá les sugerí unos textos que son trascendentales para la línea de TIC y educación. Este de Kaplum, ¿sí? Este de Yus, este de Casamayor. Casamayor hay un problema. Ahorita no, lo único que encontré de Casamayor es en físico. Y tengo una parte de Casamayor que es como la primera parte, pero yo creo que les puede servir, ¿sí? Para que mientras ya podamos ir a la biblioteca física y sacar el texto, pues puedan desde ahí abordarlo. Yo no les compartí ese texto de Casamayor, no. No, señora. Voy a enviárselos al correo que yo tengo, encontré digitalizado como 1 o 2 capítulos y pues eso los puede orientar. Voy a enviárselos. Profe, esas citas no las organicé y o sea, las dejé ahí como para referenciarlas. O sea, no las organicé como en la clasificación de arriba.
Sí, no hay problema. Ya para la próxima entrega sí les pido que los puedan que queden como Ah, esas organizaditos. también. Ok, todas las de abajo Toda, también, los Pregunta, toda legales y también. pásenlas para abajo. Toda, cójanlas, hagan un solo grupo, ya no por categoría, sino así en un eso te solo iba a grupo, decir, profe. tipo APA, y las pasan para abajo. Pero ya lo Eso te último, ya iba a cuando decir, vayamos a entregar la última versión. profe, Listo. una preguntita. Señor. ¿Será que podemos organizar el texto así como tú lo estás diciendo? Entonces, desde un inicio, que las referencias vayan al final, eh, como si ya estuviera, como si fuera un artículo, entre comillas, por decirlo de alguna manera, con el objetivo de que de pronto se prestan confusiones de qué es lo que hace falta, de dónde va. De pronto por eso es que pienso que se nos han repetido cosas. Sí, Porque perfecto. Sí, hagan lo que tengan que hacer, no se peguen a eso. Esto era como al inicio para distribuirnos, para ver las cosas por categorías y para que ustedes sepan también qué es lo que va a leer cada uno en esa distribución que claro, van a hacer de temas. Si ya la tienen clara y ya pueden ir reorganizando, pues de aquí a que nos veamos la próxima y aquí que yo vuelva a leer, pues ya organícenlo para que pueda quedar ya como anteproyecto, ¿sí? una última preguntita, profe. ¿Tú nos podrías Sí. decir cómo va la organización de las titulaciones? Entonces, ¿qué iría primero, qué iría después, Sí. para también en ese momento redactarlo? Sí, Sí, yo como el orden. les voy a conseguir y les voy a enviar el formato de anteproyecto, ¿sí? Listo. Porque este era como para, como para trabajar esas ideas iniciales Sí, claro. y no, sí, de seguro habrá que hacer unos ajustes con respecto a formato. Entonces también voy a preguntar y les voy a compartir ese formato que esté actualizado, porque tengo uno que probablemente es viejito o que manejamos en otros programas y de pronto no es el mismo, ¿sí? Listo. Eh, Entonces, y pues ver muy bien, de acuerdo a esas categorías, ahorita ya que van a coger a hacer la lectura ya fuerte de los textos, muy bien quién va a leer qué. Por ejemplo, aquí están los lineamientos que yo les compartí, ¿no es cierto? Los decretos, los lineamientos, las leyes que tendrá que leer aquel que se encargue de entender cómo se trabaja la inclusión educativa en educación superior, ¿no es cierto? Digamos que estos textos son trascendentales para eso. Más los que ustedes habían encontrado acá. Entonces, estos corresponderán a quien va a leer y a desarrollar ese capítulo de la conceptualización y la comprensión del trastorno autista. ¿Sí? Aquí está, mira, aquí está el de innovación que ustedes habían referenciado, el que ya han venido referenciando con el documento, pero ahora es necesario digamos que profundizar y ampliar más. Yo he leído estos días unos textos que me han parecido muy interesantes, que tienen que ver con la relación entre currículo y tecnologías, unos artículos para mí nuevos, entonces también se los voy a compartir para quien vaya a abordar esa parte, pues pueda tenerlos también como elemento para su marco referencial. Sí, yo creo que desde ahí los puedo compartir también eso. Entonces, mi tarea es compartirles de aquí a los próximos días esos textos y el formato de anteproyecto. Bien, Listo, compartirles profe. los enlaces y esto para que puedan. Y ustedes pues van avanzando en esa redacción del problema, como hacen esas 4 líneas que les propongo y pues se dedican fuertemente a lo teórico. Profe, ¿tú nos podías hacer un favor y Sí. enviarnos esta grabación? Sí, señorita, espérame a ver si grabé. Ay, espérame, mi Sí, sí, reviso porque está no estoy grabando segura. ¿Sí? ahí. Ah, sí, grabé. Sí, sí, está grabando. Listo, claro que sí. Como para que no se nos escape nada. Claro que sí, perfecto. Yo las subo a YouTube y les comparto la grabación. Les comparto el Gracias. enlace. Listo, entonces yo les propongo que aprovechen esta tarde, no sé si quieran encontrarse los 3 para conversar respecto al problema, la responsabilidad de los textos y demás. Sí, para ir Para que aprovechen el listo. tiempo. Si yo quedarme aquí hablando 2, 3 horas más de investigación, pues no tiene sentido. Ya ustedes tienen la línea y lo que necesitan es trabajar y materializar y seguir profundizando. ¿Mm? Listo. ¿Les parece? Sí, ¿O señora. quieren que los tenga unas 5 horas y Señora. media aquí pegados? Porque se nos van las ideas. Toca agarrarlas. Bueno, queridos, me encantó verlos. Me alegra que estén bien. No, profe, muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Espero que sigan avanzando, que sigan organizándose, alineándose como grupo.
Recuerden que van a trabajar este y el otro semestre. Es muy importante que tengan una comunicación muy fluida, que puedan cumplir las responsabilidades que se trazan, que todos tengan en cuenta que los esfuerzos que uno hace por el grupo pues se ven en los demás, en el trabajo grupal, y así que pues respetar mucho los tiempos. Pues son recomendaciones que uno siempre hace como en todos los grupos porque sabe que de eso depende el resultado, ¿sí? Entonces, que se respeten mucho los tiempos, que se comuniquen las cosas cuando es, que se hagan respetuosamente los comentarios que crean que son indispensables para que el otro me ayude y nos ayude a todos a mejorar. Que si me comprometo con mi compañero a entregar y nos comprometemos entre todos a entregar algo un día, a una hora o a encontrarnos, pues que sea así. Sí, que respetemos también ese tiempo y nos colaboremos entre todos para que saquemos esto adelante. ¿Bien? Listo, profe. Bueno, entonces, habiendo dicho eso, los dejo. Cuídense mucho. Gracias, Y profe. pues ustedes me escriben. Le encargo a Humberto la coevaluación y ustedes me escriben, por favor, respecto al próximo encuentro. ¿Bien? Listo. Bueno, un abracito. Gracias, Bueno, profe. chao, Que profe. estés muy Cuídense bien. mucho. Chao. Chao. Chao, Chao. chao.